Así que hoy, con gozo, con alegría, con mucho entusiasmo, dándole gracias al Padre Eterno por permitirnos estar congregados como familia, por permitirnos estar en este lugar para glorificar el nombre de aquel que es digno glorificar, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel Cordero inmolado que en la cruz entregó su vida y derramó toda su sangre para redimir y para limpiar los pecados del mundo. Amén. Por Él somos libres. Y por Él declaramos liberación sobre esta tierra, sobre esta nación y sobre las naciones del mundo. Este es un tiempo que en algunos países, entre comillas, dicen celebrarlo y hablan de una Semana Santa, pero es una semana donde la santidad no aparece por la casa de muchos. Es un tiempo que lo aprovechan para muchas otras cosas, para vacacionar, lo aprovechan para muchas otras cosas que le apetecen más a la carne que al espíritu, y realmente no hacen lo que corresponde en un tiempo que si fuese para celebrarse desde el punto de vista bíblico sería de otra manera. Y es que buscar esa comunión con Dios y entender el propósito del sacrificio en la cruz es un tema de reflexión, y es un tema más bien de edificación antes que otra cosa, ¿no? Y si lo vemos bíblicamente, incluso las fechas no coinciden con los tiempos de las tradiciones. Somos una iglesia que no vivimos por tradiciones, sino vivimos por revelaciones. Amén. Cuando vivimos por la revelación del Espíritu. Amén. Y nosotros entendemos que ese tiempo de la cruz fue un tiempo para vencer a la muerte y para establecer una vida eterna y una vida verdadera en Cristo Jesús. Amén. Quiero que estemos en un tiempo antes de iniciar con la palabra y el tema de enseñanza y de edificación el día de hoy. Vamos al Salmo 27, por favor. Quiero que me acompañen allí en el Salmo 27, para que estemos orando en un ciclo de oración, toda la congregación, en este tiempo, tiempos difíciles, como es conocido, tiempos de mucha crisis para el mundo, pero de mucho Cristo para la iglesia, de mucha fe. Y hoy quiero unir toda esta palabra que desde la mañana hemos estado compartiendo a través de los diferentes hermanos, y es precisamente anunciar la paz, y es precisamente tener un lenguaje espiritual para hablar en el orden espiritual y en el orden sacerdotal que se le ha establecido a la iglesia, la declaración de una buena noticia y de un tiempo nuevo. Cuando nosotros abrimos la noticia y vemos el internet, nosotros vemos allí noticias nefastas, noticias negativas, vemos a un mundo en crisis, vemos al espíritu jezabélico moviéndose a través de grupos feministas, vemos al enemigo confundiendo a los jóvenes en la sexualidad, y nosotros en ese tiempo tenemos que entender que en ese tiempo de crisis que vive el mundo, la iglesia vive un tiempo de Cristo, que es un tiempo de sanidad, que es un tiempo de restauración y que es un tiempo de liberación. Este salmo siempre ha sido muy inspirador para mí, es uno de los salmos de angustia de David, pero allí está la fortaleza y está la cronología de cómo son las aflicciones y cómo es la respuesta de un cristiano ante estas dificultades, allí mostradas a través de este salmo por David. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Está haciendo una declaración. Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿Salvación hay en quién? En Jehová, en Cristo Jesús, en Jehová, pero que se extiende a nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Y surge un interrogante: ¿de quién temeré? Diga conmigo: ¿de quién temeré? Entendamos que la palabra nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es decir, no hay nada en el mundo, no hay enfermedad, no hay espíritu de muerte, como decía la hermana, no hay nada que pueda atemorizarme, porque yo tengo a Jehová, que es mi luz y mi salvación. Por eso la interrogante: ¿a quién temeré? No tengo nada a quien temer, porque tengo al Dios de la salvación en mi vida. Amén. Hasta la muerte es ganancia, como decía Pablo. Amén. Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿de quién he de atemorizarme? Ahora lo lleva a un plano personal. No hay de quién atemorizarnos, no hay de quién nosotros tener miedo, porque tenemos a un Dios de salvación. ¿Cuántos brujos están conspirando contra la iglesia? ¿Cuánto reino de la tiniebla quiere acabar y destruir a las congregaciones y a los pastores? Pero yo no he de atemorizarme, porque tengo al Dios de mi salvación, que es mi escudo y es mi fortaleza. Amén. Por eso el infierno no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús. Por eso la muerte no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús, porque la iglesia, el fundador de la iglesia, Cristo Jesús, venció a la muerte en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y vida en abundancia. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque nadie va a poder hacerle frente a un ungido de Dios. Nadie va a poder ir contra la iglesia de Dios y contra la congregación del Señor. En este tiempo, el diseño de virus, esta situación que estamos viviendo en el mundo, ha querido atemorizar, ha querido paralizar a la iglesia, pero la iglesia está aquí hoy en pie de lucha para decir que Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria sobre toda enfermedad y sobre todo virus. Y la iglesia no se cerró, la iglesia se abrió en cada hogar de un cristiano. La iglesia se abrió en cada lugar donde los que anuncian la paz y el evangelio del Señor se han levantado para constituir la gloria de Dios en los tiempos postreros. Amén. Aleluya. No tenemos de quién estar atemorizados. Por eso, si en su casa hay espíritu de temor, si usted siente depresión, siente tristeza, hay un Dios de liberación para su vida, y Dios quiere libertar tu vida en el día de hoy. Amén. Tenemos una promesa, y la promesa de Dios es eterna y es verdadera. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. No dice que no se te van a presentar dificultades. No dice que no se van a levantar contra ti. Dice que aunque se levante, nuestro corazón debe estar confiado, porque tenemos que vivir lo que predicamos. El que predica tiene que llenarse de la palabra, atesorarla en su corazón y utilizar esa arma espiritual poderosa en Cristo Jesús para derribar fortalezas, principados, huestes y potestades. Porque nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Amén. He visto yo en algunos videos de internet como en algún momento que han intentado disparar contra Israel, que han lanzado misiles contra Israel, se han desviado. Y se han desviado no porque haya aquí una arma de protección, porque el mismo Dios los ha desviado. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto, diga conmigo. Y si Él está en el asunto, Él cumple, porque su palabra es eterna y es verdadera. Amén, gloria a Dios. Dice: contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora viene, ¿qué debemos hacer? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Fíjense algo: ha demandado a Jehová. ¿Qué significa demanda? ¿Qué significa una demanda? Una petición. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? Demanda, desde el punto de vista legal, es cuando usted solicita algo que le corresponde, algo de lo que usted tiene titularidad, algo de lo que usted está seguro que es suyo, y usted lo pelea contra un tribunal o lo pelea contra un ente para solicitar esto. Y aquí vemos en esta palabra, dice, porque el 4. Una cosa he demandado a Jehová. Fíjense, David está diciendo que él ha reclamado a Jehová, ha pedido a Jehová algo que le corresponde como hijo, algo que le corresponde como su siervo. Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjense algo, como un hijo reclama la casa, reclama el lugar para él poder estar en adoración. Fíjense qué bonito. Allí David está solicitándole a Dios que en el lugar de angustia en el que se encuentra, ese lugar de angustia se quede allí, y que él sea llevado
Él demanda, Él solicita la identidad. Diga conmigo, como cristiano, como hijo de Dios, nosotros reclamamos la casa del Señor para poder adorarle. Amén. O sea, fíjense que es algo bien particular lo que está sucediendo aquí. Está sucediendo algo maravilloso. Demando a Jehová y esto buscaré, porque no solo se trata como algunos que quieren utilizar la palabra de Dios como un amuleto, o que quieran utilizar el Salmo 91 abierto en una mesa, puesto en una silla, para que supuestamente no pase nada en su casa. No. Usted demanda del cielo los beneficios del cielo, usted demanda el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, pero usted debe buscar esos dones del Espíritu Santo, usted debe buscar esa presencia de Dios. La presencia de Dios no está en un cuadro, la presencia de Dios no está en un crucifijo en la pared, no está en una medallita. La presencia de Dios está en la búsqueda, en la alabanza y en adoración, y es algo netamente espiritual. De nada sirve que usted tenga una Biblia abierta con el Salmo 91 en su casa para que no pase nada mientras que usted está en fornicación, mientras que usted está en adulterio, mientras que usted está realizando mil y unas cosas. O sea, allí no habrá protección, porque lo que usted está demandando, eso debe usted buscar. Y cuando nosotros demandamos del cielo las bendiciones del cielo, tenemos que buscar esas bendiciones del cielo. Amén. Y dice: para contemplar su hermosura, y Jehová para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Fíjese aquí como se está adelantando, ¿no? Dice, en el día malo. Hay gente que solamente busca a Dios cuando se le aprieta la cosa. Hay gente que solo busca a Dios cuando está metido en problemas. Pero la búsqueda de nosotros los cristianos con Dios debe ser todos los días y preparado. Si usted está bien, ore. Si usted está mal, ore. Si usted está triste, ore. Si está alegre, ore. En todo tiempo, ore y converse con el Señor. Busque al Señor, porque en el día malo Él se acordará de usted y lo sacará donde está y lo llevará a una roca alta. ¿Significado de roca alta? Cristo y oración. Lugar alto, roca, fortaleza. Cristo Jesús, la piedra angular sobre la cual nosotros estamos en este momento y sobre la iglesia en la cual nosotros estamos. Y está allí en este lugar para adorarle, para inquirir, para gozarse en la hermosura y en la grandeza del Señor. Porque muchas cosas, muchas aflicciones tiene el justo, decía en el Salmo 34, no, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pero librará a quien tiene esa confianza, porque Dios jamás dejará de respaldar tu confianza y tu fe en Él. Él es un Dios de pacto, Él es un Dios de verdad, Él es un Dios de promesa, Él es un Dios de poder. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Recordamos lo que significa la palabra clamor, ¿no? ¿Ya estudió sobre el clamor, hermana? Un poquito, ¿sí? En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí dice, ten misericordia de mí y respóndeme. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Un clamor representa el principio de una guerra espiritual. Un clamor significa la búsqueda de lo reservado en el Espíritu de Dios, en la revelación y en la sabiduría de Dios para luchar contra cualquier acontecimiento terrenal. Quiero pedirle por favor a los que están de pie, se pueden sentar y yo voy desarrollando un poco más porque de repente nos tardemos un poco acá en el estudio. Lo podemos ir desarrollando. Entonces, en este tiempo, en este momento, ese clamor significa esa defensa, esa dirección del cielo para actuar contra lo que te está haciendo frente, contra lo que está luchando contra ti, contra tu vida, contra tu salud, contra tu economía, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra lo que en el ámbito en el que estés siendo quebrantado.
no podemos actuar, no podemos movernos sin discernimiento de Dios, porque podemos estar luchando contra cosas que pueden jugar a nuestro favor. Porque hay cosas que parecen que no fueran a nuestro favor, y resulta que Dios las está haciendo para que estén a nuestro favor. Porque solo Él conoce los planes que tiene para nosotros, y sus planes son buenos. Amén. Amén. Fíjense que Romanos 8:28 que nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice todas las cosas le saldrán bien, sino todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas veces se nos ha quedado olvidada la llave del carro, y no conseguimos la llave del carro, y no conseguimos la llave del carro, y sucede algo, y entonces muchos dirían: no, pero ¿cómo puede ser posible que ahora que más necesito irme a tiempo, esto no me puede? Pero Dios te puede estar librando de un accidente. Dios te puede estar librando de una situación que vaya a pasar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Clamar al Señor: Señor, estoy en tus manos, y todo lo que está pasando en mi vida, y todo lo que pasa en mi vida, está destinado y regido por ti. Y allí Dios obrará. Es buscar, es entender en ese clamor y en esa oración que no podemos movernos sin la dirección de Dios, porque si nos movemos sin la dirección de Dios, estamos fuera de la cobertura del Señor. Si hacemos las cosas por capricho, si hacemos las cosas por nosotros y forzamos las cosas, muchas veces pueden terminar mal. Pero si permitimos que sea la voluntad de Dios operando sobre nuestra vida, nos va a colocar en una roca alta, y allí le daremos adoración al Rey. Y veremos las cosas, porque Dios nos muestra las cosas. Dios muestra las cosas a sus siervos, los profetas, y a sus siervos, a sus hijos. Y nos mostrará el porqué de cada situación, y ahí diremos: ahora entiendo por qué sucedió esto, ahora pasa. Pero esto solamente lo puede entender alguien que vive en la revelación del Espíritu. Amén. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Y dice aquí, para cerrar, algo maravilloso, y algo que debe ser nuestra premisa y que debe ser nuestra fortaleza en tiempos de dificultad y en tiempos de angustia, que todos los vivimos, todos atravesamos por esos tiempos, pero no le damos la gloria a ese tiempo, sino le damos la gloria al Dios de nuestra salvación y al Dios que nos sacará de esos tiempos de angustia. Amén. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyese, diga conmigo, creyese, fe, que veré la bondad de Jehová, la grandeza, el poder, la gloria del Dios al que usted y yo hemos decidido seguir en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Gloria a Dios. Esta maravillosa palabra de este salmo es una escritura preciosa para meditar en ella. Es una escritura para atesorarla en nuestro corazón y entender el poder y la gloria del Dios al que nosotros le servimos. Yo no concibo, yo no puedo aceptar a una congregación, a un ministerio o a un hermano que ande asustado. Mire, hay gente, hermano, que los han invitado, los han llevado para un lugar porque hay un endemoniado y está asustado y anda teniéndole miedo al demonio, cuando debe entender que cuando usted está investido de la presencia de Cristo Jesús, se le ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús eche fuera todo demonio y todo espíritu antagónico de su casa, de la casa del otro. No puede en este tiempo difícil y los tiempos que vienen haber una iglesia que ande asustada, una iglesia sumisa. No, la iglesia tiene que ser una iglesia de poder, una iglesia de autoridad en Cristo Jesús para echar fuera todas las acechanzas del enemigo y decirle a ese enemigo espiritual que tiene que desalojar las ciudades, que tiene que desalojar las casas y los sectores en el poderoso nombre de Jesús. Nosotros tenemos que ir en el nombre de Cristo Jesús a declarar
dar liberación a las naciones, a enseñar la verdad en Cristo Jesús. Dios nos liberó, Cristo Jesús nos liberó y nos entregó su palabra para que nunca más fuésemos esclavos del pecado, del temor, ni de todo aquello que no sea de provecho y de edificación. Es un tiempo de crecimiento para la iglesia, es un tiempo de crecimiento para las naciones. Este virus hizo entender a muchos que el poder no estaba en la ciencia, que el poder no estaba en el dinero, que el poder no estaba en las industrias, que el poder está en algo tan invisible y tan sencillo como una enfermedad que puso a correr a los principales reyes y gobiernos del mundo y que puso a correr a toda la ciencia y a toda la tecnología y que no lo han podido vencer. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza viva que es Cristo Jesús, poderosa y victoriosa, que nos da la libertad y la tranquilidad. Amén. Gloria a Dios por nuestro Dios, por el Dios que nosotros seguimos. ¿Cuándo se terminará esta enfermedad? ¿Cuándo va a desaparecer? Será la voluntad de Dios. ¿Cuántos van a morir por esta enfermedad? Ya será la voluntad de Dios. Hay de aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es el tiempo y es la mejor vacuna que usted puede tener. Conózcale, búscale. Busca y confiesa en tu corazón, con tu boca, lo que crees en tu corazón, que Él es el Señor y Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y allí está la vida eterna y está la verdad. Lo demás somos susceptibles por muchas mascarillas que utilicemos, por mucho gel antibacterial que utilicemos, por muchas cosas que utilicemos. La verdadera salvación está en Cristo Jesús. Hay gente que ni siquiera ha salido de su casa y se han contaminado. Hay gente que ni siquiera ha tenido contacto con muchas personas en meses y han muerto a causa del virus. Es decir, nadie está excepto ni de eso ni de otras cosas. Pero como decía la hermana que estuvo acá, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, cuando tenemos revelación del Espíritu de Dios, le decimos a la muerte: detente, que no es el tiempo es de Dios, y me llevará en el momento en el que yo vea su gloria y su propósito consolidado y hecho en mi vida. Amén. Porque no importa la edad, no importa el tiempo, ni el momento, importa es la voluntad de Dios. Y si nos apegamos y cumplimos a la voluntad de Dios, la muerte es ganancia. Amén. Por eso no le tengamos miedo absolutamente nada. Vivamos entendiendo y sabiendo que Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación, y que no hay de qué atemorizarnos ni de quién atemorizarnos. La iglesia en Millersville, la iglesia en Atlanta, la iglesia en los Estados Unidos y la iglesia en cada una de las naciones será levantada en el poderoso nombre de Jesús para cumplir con lo que Él ha establecido y nos ha dicho, y ir a enseñar y hacer discípulos en su nombre para que se siga cumpliendo cada una de las cosas. Que no te detengan las murmuraciones del mundo, que te mueva la palabra del Señor. Que no te detengan las noticias en la televisión, que te mueva la palabra de Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que va a pasar porque aquí está escrito y el Señor nos lo ha revelado. Por eso no nos podemos detener por lo que esté sucediendo. ¿Van a haber virus? Sí. ¿Van a haber hambrunas? Sí. ¿Van a haber rumores de guerra entre las naciones? Sí. ¿Van a haber caídas de imperio? Sí, lo dicen las Escrituras. Pero Cristo Jesús vendrá por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, y vendrá por su pueblo, y esa es la mejor noticia, y es la noticia por la que yo espero. Mientras tanto, mientras que muchas naciones están hablando del aborto, mientras que muchas naciones están promoviendo leyes para matrimonios igualitarios, nosotros estamos luchando por la sana doctrina y porque se viva una vida de acuerdo y apegada a las Escrituras para que todos sean salvos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia. Hablar lo que dice esto, no repetir lo que dice el mundo. Porque en el mundo hallaréis aflicción, dice el Señor, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Yo sigo a un Dios que venció al mundo. Yo sigo a un rey que estableció su reino, que es eterno y es verdadero. Y por eso me muevo en la plenitud de Cristo Jesús para decir en este tiempo: Estados Unidos de Norteamérica, naciones del mundo, sean libres en el poderoso nombre de Jesús. La mejor vacuna que tú puedes tener, aparte de la que está promoviendo las diferentes entes gubernamentales, es tener a Cristo en tu corazón, porque allí hay verdadera sanidad desde el Espíritu para tu vida, para tu familia, y allí tendrás la vida eterna.
y la vida verdadera. Es tiempo de que aceptes al Señor, no como una religión. Aquí no predicamos religión, aquí predicamos a un Cristo vivo, a un Dios de poder y a un Dios de gloria. Amén. Y ese Dios de restauración, ese poder que en Él está, te hará libre de cualquier circunstancia y te hará libre del tremendo peso que el mundo, que las aflicciones del mundo ponen en tu vida. Por eso es que nos llaman locos, porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Diga conmigo, y el entendimiento es inteligencia humana, pero la sabiduría es cosa de Dios. Amén. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a nuestro Padre. Y no es un temor que nos asusta, es un temor que nos prohíbe hacer lo malo, es un temor que nos prohíbe pecar, es un temor que nos dice: no hagas esto porque a tu Dios no le agrada. Y ese es el temor en el que reconocemos la grandeza y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Desde los diferentes púlpitos en el mundo tenemos que seguir predicando arrepentimiento, tenemos que seguir predicando comunión con el Señor y seguir predicando búsqueda en la intimidad con el Señor. Hoy es un día de ayuno, diga conmigo, hoy estamos ayunando para el Señor. Porque no ayunamos para bajar de peso. Porque no ayunamos para estar fitness, ¿no? Así como estamos bonitos, ¿verdad? Ayunamos para privar a la carne por un tiempo de las cosas que le apetecen a la carne y llenarnos y fortalecernos en el Espíritu. A Dios no le gustan los obesos espirituales tampoco. Hay unos que están muy flaquitos, pero son obesos espirituales, saben mucho de la palabra y conocen mucho de las Escrituras, pero no las ponen en práctica y de nada sirven. De nada sirve. Cuando nosotros nos llenamos en el Espíritu, cuando nosotros cada palabra que conocemos la ponemos por obra, cada palabra que el Señor nos entrega la hacemos, somos hacedores de la palabra, nosotros vemos bendición en nuestra vida. Hay muchos tipos de ayuno, pero la Biblia nos menciona en particular el ayuno total, el ayuno parcial como el de Daniel y el ayuno de Jesús en el desierto. Dice, el ayuno dentro del contexto de nuestra relación con Dios debe servir para acercarnos a Él. No debe ser por motivos egoístas, tales como perder peso o convencer a Dios para que nos conceda algo, o parecer más santos que los demás. Cuando decidimos hacer un ayuno, debe ser para acercarnos a Dios, escuchar su voz y crecer en nuestro andar y en nuestra vida con Dios. Hay gente que andan en el trabajo y dicen: estoy ayunando para el Señor. Y tú lo ves haciendo cualquier tipo de trabajo, limpiando, haciendo cualquier cosa, y cuando tú lo ves, es cantando una canción del mundo, porque se acordó de la canción, o porque la oyó en el radio, o porque la oyó en esto. O está limpiando y se le perdió algo, y entonces este cepillo del cipote, ¿qué se haría? ¿Y qué se haría? ¿Usted cree que en ese ayuno hay realmente una relación, una intimación con Dios? No la hay. Yo siempre he enseñado, no sé si vaya en contra de cualquier cosa que se les haya enseñado a ustedes anteriormente, pero para mí el tiempo de ayuno es un tiempo de apartarse con Dios. Es un tiempo de estar, si es congregacional, en la congregación practicando el ejercicio. Yo no estoy de acuerdo con el ayuno que dicen: voy a dejar de comer el día de hoy, pero me voy a trabajar. Porque ahí usted tiene la mente en el trabajo, usted ya tiene la mente en las cosas que usted está haciendo y no en un ejercicio espiritual. El ayuno debe ser, si es congregacional o si es personal, en lo íntimo, en lo reservado para Dios, en el tiempo para el Señor. Es importante hacerle entender a la gente que los ayunos no son para que Dios me dé un carro, que los ayunos no son para que Dios me dé la casa. No, para eso usted puede orar y puede poner esa petición y esa rogativa al Señor, pero usted no crea que Dios dice: bueno, si me hace 50 ayunos te voy a dar el carro. No, eso no es bíblico, no lo dicen las Escrituras. Y cuando nosotros vemos a Esther en un ayuno total, ¿de cuántos días fue el ayuno? 3 días. Total. Sin comer, sin beber, nada. Era un ayuno. ¿Y por qué era? ¿Para qué era? A su pueblo. O sea, era algo de peso, era algo mayor. Incluso hay una palabra que dice que si muere en el ayuno,
no importa, pero que quería hacer un sacrificio, buscar de Dios, de esa presencia. Entonces muchos podrían decir, si yo me meto 3 días de ayuno, Dios me va a conceder, porque a Esther le concedieron una liberación y hubo misericordia y hubo una respuesta de Dios para ella. Hubo una respuesta, ¿no? ¿Cuál fue esa respuesta? ¿De qué manera lo liberó? Bajo la voluntad de Dios, de la manera como Dios quiso. Entonces nosotros debemos entender que el ayuno no se trata de un capricho o no se trata de algo que mueva el corazón de Dios. Dios no se mueve por sentimientos. Aunque el amor es un sentimiento, Él es amor, Dios no se mueve por sentimientos de hombre. Él ve el corazón del hombre, Él pesa el corazón del hombre. Un ayuno debe ser un ayuno genuino, un ayuno auténtico, donde realmente usted busque en la intimidad con Dios, que esa voluntad de Dios permita una liberación, una sanidad, o que permita el propósito o el establecimiento, buscar el establecimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Hay gente que enseña, mire, ayune para que Dios le dé el carro, ayune para que Dios le dé tal cosa. No es así. Lamento decirle que no es así. Usted puede orar y si Dios le pide el ayuno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El Espíritu te instruye a cómo pedir. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, cómo interceder, cómo clamar, cómo orar ante Dios para que el Señor oiga y escuche nuestras peticiones. Amén. El ayuno debe ser voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo las necesidades físicas del comer, de beber de alguna o de alguna otra cosa. Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de una forma especial. Por eso es importante que el día de ayuno tengamos nuestra Biblia a mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos hablar libremente con Dios y sobre todo escuchar su voz. Porque recuerden que ¿qué es la oración? Mi hermana ya hoy nos hablaba un poco de eso, ¿no? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con alguien, ¿qué sucede en la comunicación? ¿Qué hay en el hablar? Alguien habla, el otro contesta, ¿verdad? No es un monólogo, no es solamente que uno solo habla, es hablar con Dios. Entonces hay mucha gente que quiere orar, hay mucha gente que quiere hablar con Dios, pero no espera la respuesta de Dios. Sino Él presenta todo y dice, mire Dios, yo quiero, mire Señor, yo necesito. Hay unos que se atreven hasta a declarar, y yo declaro, y yo esto, y tal, y para allá, y para acá, y sueltan un montón de palabras que no son bíblicas, por cierto, pero no esperan oír a Dios. No esperan a Dios. Nosotros tenemos que aprender en la oración y en el ayuno a que lo que nosotros presentamos debe tener una respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios a nuestra vida? A través de sueños, a través de visiones, a veces hasta de voz audible, nos ha pasado. Y hay mil y una formas espirituales en las que Dios conversa con nosotros y nos hace saber y nos hace sentir. A veces clamamos, pedimos algo y cuando llegamos aquí un hermano saca el versículo y nos da la respuesta correcta. Yo estaba clamando al Señor y un minuto antes de llegar aquí, mi esposa dice, mira la palabra que Dios nos envía hoy. Y me suelta la palabra y eso cambió una decisión que yo tenía en mente. Porque una palabra de Dios cambia y transforma. Entonces es tremendo cuando nosotros entendemos que esa oración que nosotros tenemos es respuesta. La máxima expresión de la fe es la oración, porque es creer que lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos hablando, está siendo escuchado y mejor aún va a ser respondido. Ese es uno de los actos más grandes de fe. Y como decía la hermana, nos pueden llamar locos. Nos pueden llamar locos porque la gente dice, bueno, ¿y este con quién está hablando solo? Pero usted y yo sabemos que tenemos a quien nos escucha y sobre todo a quien nos responderá. Por eso nunca te avergüences de orar donde tú estés. Hay gente que le da pena orar. Hay unos que oran de más y quieren como los fariseos en todos lados que los vean y es más mostrar una apariencia que una relación, pero hay otros que les da pena y les da temor. No, tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento tenemos que orar al Señor. Yo voy en el carro y voy orando, estoy en el trabajo y dedico un tiempo para orar, un tiempo para adorar al Señor.
dedico un tiempo para todo, hay su tiempo. Nosotros no caemos en los extremos, nosotros no somos extremistas, no somos de los que van. Hay unos que quieren hacer del trabajo la congregación. Y muchas veces hacen que mucha gente no quieran hablar con él, porque quiere de todo predicarle. Y quiere hacer una doctrina del trabajo. No está bien tampoco. Está bien que le hablemos a nuestros compañeros de trabajo. Está bien que los evangelicemos, pero que tengamos el tiempo y la prudencia para hacerlo de esa manera. Todo debe ser con un equilibrio, todo debe ser con una forma de hacerlo que no sea invasiva y que permita que el mensaje de Cristo Jesús llegue. Por eso hay predicaciones que se hacen con nuestro ejemplo, porque nuestro ejemplo habla más duro que las palabras. Hay gente que te predica todo el día, pero su testimonio y su forma de actuar no tienen nada de Cristo, no tienen nada que mostrar del Señor. Son avaros, son envidiosos, murmuradores, tienen mil y unas cosas, pero te recitan la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis con puntos y comas, pero están vacíos. No llevan un mensaje realmente de Dios. Jesús era tan sencillo, como lo hemos estudiado acá para hablar, que con solo una palabra daba un sermón de horas, o lo que nos podemos tardar nosotros, porque Él actuaba desde una adoración en espíritu y en verdad, que es lo que nuestro hermano Freddy nos va a estar hablando próximamente también. 4 formas de ayunar que menciona la Biblia. El ayuno total es el ayuno más radical que podemos hacer. No se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Por favor, busquemos Esther 4:16. Ya lo mencionamos aquí. Vamos a ver un poquito desde las escrituras con la base bíblica de la palabra lo que nos muestra este tipo de ayuno, que es el ayuno total. Cuando lo tengan, me dicen. Amén. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. O sea, allí hubo un ayuno total para una preparación, para una guerra espiritual que se estaba dando. ¿Se iba a presentar ante quién? Y se iba a presentar ante las leyes. O sea, iba a ir en contra de las leyes políticas que habían allí en este lugar. ¿Qué hizo? Bajo la protección del cielo, bajo la comunión del cielo y bajo la revelación del cielo a través del ayuno. Vamos nuevamente al versículo 27 del Salmo que lo leímos, ¿recuerdan? Dice que decía allí: buscaré, demandaré la presencia de Dios para que cuando esté frente a mis enemigos en el día del mal, el Señor se acuerde de mí y me coloque en un lugar alto, en un lugar celeste, en un lugar de protección, porque tengo una cobertura espiritual, tengo la cobertura del cielo. Amén. Cuando nosotros estamos en un ayuno, cuando nosotros estamos en este tiempo de privar nuestra carne del alimento, de privar nuestra carne, nosotros nos estamos preparando para las cosas que están por venir. O sea, un ayuno no es un día de no alimento. Un ayuno es una preparación en lo espiritual para el tiempo que ha de venir. Amén. Es un sacrificio vivo. Solo Dios sabe el porqué de este ayuno, porque nosotros lo hicimos en comunión con el Espíritu Santo. Se convocó para hacer un ayuno, pero no tenemos nada especial, no tenemos ninguna situación, pero Dios sabe qué es lo que ha de venir y por qué nos está preparando espiritualmente y por qué estamos fortalecidos en Él. Esther y sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de la ciudad de Susa estarían 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada, antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo, por la libertad. Vemos que en ese ayuno es un ayuno muy radical, pero la situación crítica lo ameritaba. Ella no podía ir con una unción personal, tenía que ir con una unción
celestial, tenía que ir revestida de la autoridad de Cristo, porque iba a hablar con una autoridad terrenal. Amén. Nosotros en todo tiempo debemos estar preparados para enfrentarnos al reino de las tinieblas. Nosotros tenemos que estar todos los días preparados para enfrentarnos con la muerte. Nosotros tenemos que estar todos los días preparados para enfrentarnos con demonios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde los apóstoles no pudieron sacar a los demonios? ¿Qué fue lo que les respondió el Señor? ¿De qué género estaba hablando? ¿Del género de los demonios? No. De la incredulidad. De la debilidad espiritual que tenían los apóstoles, porque dice en las Escrituras, no nos especifica, hay algunos demonios que salen con el ayuno, o hay algunos demonios que salen con la que hacemos en la noche, la vigilia, o hay algunos que salen de rodillas, no, todos dicen que salen ¿qué? En el nombre de Jesús, en el nombre que ha sido dado sobre todo nombre y en el que hay poder, en ese sale. Pero ellos no pudieron porque estaban debilitados espiritualmente, porque no había una fortaleza. Y cuando Jesús le responde así, le dice, este género, les está hablando de ellos, sale es con ayuno y con oración. Es decir, métanse en ayuno, fortalezcanse, porque ustedes tienen que entender la identidad y el poder que hay en mi nombre, y como seguidores míos ustedes podrán hacer que los demonios huyan y se vayan. Entonces está hablando es precisamente de que había una congregación, en este caso los apóstoles, los servidores que estaban allí, que no estaban fortalecidos espiritualmente, que estaban desgastados. Recuerdan que muchas veces hemos hablado que de lo que comemos, eso sale. Si comemos cebolla, el aliento va a ser a cebolla. Si comemos ajo, nuestro aliento va a ser a ajo. Pero si comemos palabra y comemos a Cristo, nuestro aliento, lo que sale de nosotros, es Cristo. Y es palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que tenían que estar fortalecidos. Tenían que estar llenos de la presencia de Dios. Vamos a buscar Lucas 4, 1 y 2, por favor. Y allí vamos a hablar del ayuno con agua. Esto es una ilustración o una suposición, porque bíblicamente lo podemos interpretar de esta manera, pero no es algo que podemos decir que fue exactamente así. Es una de las tantas preguntas que le tengo a nuestro amado Señor cuando me encuentre con Él, y si se nos es permitido preguntarle algo. Dice, ayuno con agua es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total, pero también es aconsejable consultar a un médico sobre este tipo de ayuno y si estamos en la capacidad de hacerlo, porque podemos pasar, según la ciencia, podemos estar varios días consumiendo solo agua y podemos permanecer vivos, ¿no? Se piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días justo antes de comenzar su ministerio. Los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuvo sed. Leemos en el evangelio de Lucas. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas 4, 1 y 2. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjese, según esto, es que algunos eruditos dicen que en ese momento Jesús podía haber estado hidratado. De todos modos, para Jesús no era problema si tenía agua o no, porque Él es el pan de vida y Él es la palabra, Él es el verbo que simboliza el agua. O sea, Él estaba allí sustentado y realimentado. Pero sin embargo, para este ayuno se toma como base este versículo, haciendo la aclaratoria de que no estoy dando por sentado que haya sido así, sino que se toma como referencia, como ejemplo, según la connotación gramatical que tiene ahí el versículo, que dice que habló de que tuvo hambre, pero no menciona sed. Le dice que si hubiese estado privado del agua, hubiese dicho, experimentó hambre y experimentó sed. Sin embargo, cuando se le presentó, no sé si aquí hay, en los Estados Unidos hay diablito, un enlatado de jamón que le llaman diablito, ¿no, verdad? No. Hay un jamón molido. Allá en mi tierra le dicen así, así será de malo, ¿no? Que le llaman diablito, ¿no? En Miami lo hay. En Miami lo hay, ¿no? Por la influencia latina que hay allí. Dicen que si nuestro Señor hubiese querido,
Cuando se le presenta el diablo, cuando se le presenta allí, lo hubiese convertido en diablito y la piedra en pan y hubiese comido pan con diablito, porque Él es todopoderoso. Así es, o sea, pero fíjense que si Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre eterno, Hijo de nuestro Dios Padre, hizo ayuno, ¿cuánto más necesitamos nosotros el ayuno? ¿Cuánto más necesitamos nosotros ese ejercicio espiritual? Cuando Jesús, antes de iniciar, antes de prepararse para ejercer el tiempo de ministerio, fue primero en el espíritu a buscar la fortaleza y el crecimiento. Hay cristianos que dicen que no ayunan porque ya el esposo está con nosotros, ya Jesús vino, y que ¿quién ayuna cuando está el esposo? Es un ejercicio espiritual, es algo que necesitamos tener. Cuando ya nosotros estamos a una edad avanzada, ¿qué nos mandan? A caminar. Para fortalecer nuestro corazón, para que la circulación esté mejor, para que todo esto necesitamos un ejercicio para vivir. El cristiano necesita del ayuno como un ejercicio para vivir fortalecido y sano en Cristo Jesús y en el caminar espiritual. Tenemos que tomar muy en serio lo que es el ayuno, lo que representa el ayuno para el ser humano y lo que representa el ayuno para el cristiano. Este ayuno parcial con agua es algo que permite, como dice allí, extenderse un poco más en el tiempo del ayuno, del poder compartir un poco más estando hidratado. El cuerpo se mantiene más saludable para aguantar. Esto es cuando deseamos hacer un ayuno prolongado por mucho más tiempo, sin que este ayuno provoque un daño en nuestro cuerpo. Ahora, es importante resaltar lo que nos dice allí la palabra en Lucas 4, 1 y 2. Dice que Jesús fue llevado en ayuno, ¿en qué? ¿En voluntad? Fue llevado en el espíritu. Cuando nosotros vamos a hacer un ayuno, tanto parcial o total, por X cantidad de tiempo, no tenemos que hacerlo por capricho, como leíamos al principio. No, porque es que yo soy más espiritual que el hermano Freddy, y si el hermano Freddy va a ayunar un día, yo voy a ayunar 2. No es una competencia con el hermano Freddy, es lo que el espíritu me diga. Porque ¿qué es lo que pasa? Que mientras que tú estés en ayuno por el espíritu te va a sustentar. Entonces no podemos meternos en ayunos o hacer ayunos o buscar ayunos que puedan atentar contra nuestra salud física, porque lo estamos haciendo simplemente porque lo queremos hacer. No, debemos hacerlo por la instrucción de Dios y en el Espíritu de Dios, metido en el Espíritu de Dios, y cuando sea el tiempo de entregar el ayuno, entregarlo. Esto, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros como cristianos? Nos guía para interceder, nos guía para movernos en nuestro caminar espiritual. Entonces, si el Espíritu Santo nos pide a nosotros un ayuno de 3 días, vamos a hacerlo de 3 días, porque el Espíritu Santo nos va a sustentar y veremos que no va a salir ningún desmayado, no va a salir ninguno con problemas de azúcar, no va a salir ninguno con ningún tipo de problema, porque el Espíritu Santo así lo ha permitido y así lo ha designado, y en ese tiempo nos ha alimentado. Y este ejemplo lo podemos ver en Daniel. Vamos a buscar Daniel 10, 2 y 3, por favor. Daniel dejó de comer las comidas especiales, elaboradas o sabrosas, carne, también dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición o problema de salud y que por ese mismo problema no le es permitido realizar un ayuno extremo. ¿Ya tienen Daniel, por favor? 10, 2 y 3. ¿Alguien que lo lea? Ajá. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Ok? En esta versión dice: en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto.
en todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. ¿Cuántas semanas duró Daniel? 3 semanas. En esas 3 semanas, ¿qué comió él? Granos y legumbres, ¿no? No probó los manjares, los banquetes, no comió nada de lo que estaba allí y se mantuvo en una especie de aflicción, una especie de luto, como él lo menciona. Ahora fíjense algo, allí menciona 2 cosas adicionales, menciona el vino y menciona los perfumes. Es decir, hay varias formas entonces de ayunar. Puedo ayunar dejando de ver los programas de Netflix, puedo ayunar, dejar de ver la televisión o los juegos favoritos que tengo, puedo ayunar privándome de aquellas cosas que siento que me están robando mi vida y mi paz espiritual. Sí, también es un ayuno. No solo se trata del alimento y del ejercicio que estamos haciendo, este es otro tipo de ayuno. Hay gente que se hace obsesiva con los perfumes, hay gente que se hace obsesiva con la ropa, se vuelven acumuladores, hay gente que se hace obsesiva con la televisión, hay gente que se hace obsesiva con los juegos, hay gente que empieza entonces a dejar a la familia, a dejar la vida espiritual, a dejar un relacionamiento con la pareja, que es lo que el Señor nos manda, como decíamos hoy aquí. ¿Cuál es el primer ministerio que Dios nos entrega a nosotros? La familia. La familia. Y nos manda a gobernar bien de la familia para poder cuidar de la iglesia. Si no gobernamos bien nuestra casa, si no estamos en orden en nuestra casa, no tenemos autoridad para cuidar o para corregir en la iglesia. Para eso nosotros necesitamos tener entonces un ayuno también de muchas cosas para dedicarle ese tiempo a nuestra familia. Es el orden celestial lo que establece. Primero Dios, luego la familia y después la iglesia. Tremendo. Entonces, muchas veces, como le decía, hay gente que le gusta la pesca y se obsesiona con la pesca. Entonces, llego del trabajo el viernes y me voy a pescar con el hermano Emilio. Y el sábado el hermano Emilio me dice, no, yo voy a atender a la casa porque tengo que ayudar a mi esposa que va a preparar algo, a compartir con ellos. Entonces llamo al otro hermano y me voy con el otro. Y así, y empiezo a abandonar y a dejar. Entonces fíjense aquí como Daniel dice, no usó perfume. O sea, que posiblemente una de las cosas principales era que Daniel no podía salir sin que estuviese bien perfumado, sin que estuviese bien arreglado. Entonces era necesario que él también se privara de todas estas cosas. Dice que permaneció como si estuviese de luto. Cuando uno está de luto, ¿qué es? No quiere nada, ¿verdad? Uno quiere estar solito, quiere estar apartado, meditar, desahogarse, sentir el aliento de Dios, la presencia de Dios y saber que hay esperanza a causa de él, pero no eligió otra cosa. Habla del vino. Habla de la tipología del vino, es decir, hay mucha gente que se refugia, dice las escrituras en otra parte, que el vino alegra el corazón del hombre. Hay muchas personas que de repente se sentían afligidas, se sentían algo, se tomaban un vino, que lo dicen las escrituras, y allí pues había como que un descanso, un reposo. Él se apartó de todo, no buscó absolutamente nada, ni los grandes banquetes, porque a veces uno dice, ay, estoy así como triste, no sé, me siento como mal. La esposa dice, te voy a traer un helado de fresa con yogur, que es tu favorito. Y entonces tú te comes el helado y te alegras, y te sientes feliz y sientes el agrado por esto, ¿no? Y fíjate que Daniel llega y renuncia a los banquetes que le podían ser lo que más le gustaba, renuncia al vino y renuncia a los perfumes para estar realmente en algo que posiblemente las legumbres no le gustaban, los granos no le gustaban o lo que estaba comiendo no le gustaban, pero él se sometió a eso para poder tener un ayuno verdadero y un encuentro espiritual con lo que él necesitaba. Sabía de qué privarse. Qué inteligente y qué sabio es el cristiano que sabe cuál es el área en la que tiene que ayunar. Es uno de los puntos al que quiero desglosar en esta mañana. Necesitamos muchas veces ayunar de tantas preocupaciones del mundo, de tantas preocupaciones por otras personas, ayunar de tantos compromisos para realmente estar en paz con Dios y en paz con nuestra vida espiritual. Es necesario. No tengo que llenar un perfil para nadie, no tengo que vivir para absolutamente ningún hombre, debo vivir para Dios, para Cristo Jesús. Yo tengo que agradarles a Cristo Jesús.
yo tengo que vivir para Él. Entonces es necesario, hermanos, que hagamos un ayuno en nuestras vidas, un ayuno espiritual. Un ayuno donde le digamos al Espíritu: Señor, muévete en mí, dime qué debo cambiar de mi vida, qué debo dejar de hacer, qué me está destruyendo, qué me está quitando la relación contigo. Y Dios te va a mostrar. Sabio, inteligente y entendido eres si ves, avisado eres si ves el mal y te apartas. Porque para eso es el ayuno precisamente. Para saber de qué tenemos que privarnos para que pueda fortalecerse más la voluntad y el principio de Dios en nuestras vidas. Y este ayuno que nos muestra Daniel es un ayuno extenso, es un ayuno por semanas, era un encuentro, no bastaban horas, no bastaba solo un momento, sino necesitaba tiempo. Y en ese tiempo no se trataba de un ayuno de alimentos, porque posiblemente hubiese enfermado y quizás hasta muerto y no hubiese podido cumplir. Pero ¿qué hizo? Tomó solo lo necesario, solo lo que era de provecho para el tiempo en el que él tenía que estar. Nosotros a veces nos hablan de un ayuno como el de hoy y muchos se preocupan: hoy voy a durar mucho tiempo sin comer, y a veces por ir a hacer una diligencia o por hacer cualquier otra cosa hacen el ayuno. Entonces no lo hacen, o no vienen a la iglesia el día que se dice que va a haber el ayuno, por no privarse de comerse en la mañana unas buenas arepas venezolanas y resulta que entonces están dejando de tener ese alimento espiritual que realmente les aprovecha. La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tienen que ver con comida. Se trata de dejar por un tiempo a un lado cosas que no son de alimento. Por ejemplo, Daniel dejó de usar el perfume cuando hizo el ayuno parcial por 3 semanas. Primera de Corintios 7:5 dice: encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo corto para dedicarse a la oración. Esto debe hacerse por mutuo acuerdo con la pareja. Hoy en día vemos a personas que deciden abstenerse del uso de las relaciones sociales, de las redes sociales, de la televisión durante días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar la voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido al ayuno parcial. Es decir, voy a hacer el ayuno de alimentos a la semana, 2 o 3 días, de la mañana hasta las 12 del mediodía, pero el resto del día yo no voy a ver televisión, yo no voy a oír el tipo de música que oigo, o no voy a hacer el tipo de actividad de juego o las cosas que yo hago, porque eso puede desviar mi atención. Voy a prestar mi concentración completa a lo que Dios quiera hablarme, a lo que Dios quiera responderme. Habla también de la parte del ayuno sexual, que es muchas veces con la pareja, muchas veces no están de acuerdo los esposos. El esposo quiere la intimidad, la esposa no, porque tiene una aflicción, porque tiene un problema o cualquier situación, y esto debe ser un tema de conversarse. Siempre debe buscarse esa neutralidad, ese equilibrio para que todo funcione de una manera perfecta. La comunicación, el hablar. Entonces, este ayuno que debemos hacer los cristianos debe enfocarse siempre en la edificación y en el crecimiento del espíritu y del ser, del ente espiritual que tenemos cada uno de nosotros, de esta conexión con Dios a través del Espíritu, a través de la fuente, para buscar la revelación de Dios para nuestras vidas. Nos hemos contaminado, nos hemos hecho obesos espirituales, como les decía. Hay gente que lee la Biblia, oye en prédica, pero no cambian su vida, no le transforman. Necesitan también un ayuno en esa parte. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ciertamente. La fe para el cristiano viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe para el mundano viene por el oír la voz de la televisión, la voz de las noticias, la voz de la guerra, la voz que te cambia y te dice que tienes que aceptar que hay 2 mamás o que hay 2 papás, que tienes que aceptar que las drogas ayudan a relajar y que ayudan a decir bomberos, sino que tienes que decir bomberos y bomberas porque no es el género. O sea, todo este tipo de distorsión que está saliendo en este tiempo
está viniendo porque no ha habido un ayuno de oír tanta basura mediática y de alimentarse más por la palabra de Cristo Jesús. Si los gobiernos del mundo atendieran como Salomón y pidieran la sabiduría para gobernar, este mundo sería maravilloso. Porque si gobernaran por la palabra que tiene todas las leyes, es el manual de aquel que ha sido nuestro creador, el mundo sería maravilloso. Pero prefieren confundirse oyendo leyes, oyendo teorías y oyendo otro tipo de cosas que son las que hacen que su vida no camine en rectitud y en justicia. Y eso viene por el oír. Si usted empieza a oír un discurso como el que dan allá en la tierra de mi hermano Emilio, algunos terminan convencidos que eso es bueno. Y aunque vean lo que esté sucediendo, ellos se convencen y dicen que eso es bueno. Claro, han oído. Y al oír se han convencido. Por eso nosotros siempre debemos buscar ayunar para el mundo y las voces del mundo y alimentarnos para la fe en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Es necesario que un ayuno tenga valor, que sea significativo para nuestra vida, que sirva para edificarnos y que sirva para crecimiento. Por eso no ayunamos para pasar hambre, ni ayunamos para bajar de peso. Ayunamos para hacernos fuertes en la fe y en Cristo Jesús, para pelear la buena batalla y para perseverar hasta el final. Amén. Porque solo alimentados espiritualmente, tendremos la fuerza necesaria para vencer contra toda aflicción del mundo y contra todo aquello que venga en contra de nuestra salud espiritual y poder levantarnos y vivir en Cristo Jesús una vida plena y en abundancia en lo espiritual. Él sabe lo que necesitamos y sabe lo que carecemos y Él nos responderá. Amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por compartir este tiempo de ayuno, por compartir este momento. Una vez más les recordamos a las personas que a través de este medio nos escuchan, que en la parte de abajo de los comentarios está la dirección, las horas, el tiempo de ejercicio espiritual que practicamos en esta congregación. Estamos a disposición, por ahora encargados acá del ministerio hasta que se dé nuevamente la llegada de nuestro pastor Tony y pueda venir a compartir con nosotros ese tiempo de crecimiento espiritual para el cual hemos dispuesto el horario de los martes, los viernes y los días domingos, para que usted pueda venir junto a nosotros, congregarse y escudriñar la preciosa palabra del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.